A los hermanos que nos escuchan mañana sábado a través del programa Ven Señor Jesús, le damos un saludo cordial desde aquí, desde Barranquita, Puerto Rico. Bien, amados hermanos, mire, vamos a ir a la conferencia llamada El Arrebatamiento. Es importante que la iglesia conozca lo que es el fundamento bíblico. El mundo, como ustedes están viendo, ha entrado en un periodo de crisis. ¿Alguien se ha dado cuenta que el mundo está en crisis? No vine a asustarlo, pero vine a concienciarlos de los eventos que están ocurriendo en el mundo y los cambios que este próximo año vamos a comenzar a ver. Está en desarrollo la guerra de Ucrania. Está en desarrollo, amados hermanos, una crisis económica a nivel global. Y está en desarrollo, quiero que ustedes sepan que está en desarrollo una agenda para establecer lo que se llama el nuevo orden mundial. ¿Lo han escuchado? El nuevo orden mundial. Para que esa agenda avance, hay un sinnúmero de compañías y de hombres poderosos económicamente en el mundo que sustentan y que le dan a esta agenda apoyo económico. Así que nosotros vamos a ver en los próximos meses cómo esta agenda va avanzando en el mundo. ¿Por qué es importante explicar eso? Y le doy esta introducción. Si usted va conmigo a Daniel capítulo 2, me gustaría que lo buscaran ahí en su Biblia, rapidito, Daniel capítulo 2. Usted va a encontrar un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ese sueño, él no pudo conocer el significado. Así que llamó a los astrólogos, a los adivinos, a todos aquellos hombres que tenían este trabajo, y dice, y resumo, ninguno de ellos pudo decirle el sueño y la interpretación. Así que la orden se dio para mandar a matar a todos estos hombres. ¿Y qué ocurrió? Que Daniel caía ahí dentro de ese grupo. Así que Daniel pidió tiempo para orar al Dios que usted viene a servir en este lugar. Porque ese Dios es un Dios vivo. Y Daniel oró, se consagró a Dios y pidió a Dios en su gran misericordia que Dios le revelara el sueño y le diera la interpretación. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué bueno es Dios? ¿Alguien sabe que Dios es bueno? Amén. Qué bueno es Dios que escucha la oración de sus hijos. Aleluya. Y que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Así que Dios le da a Daniel el sueño y le da la interpretación. Aquellos astrólogos y adivinos le dijeron al rey, usted está pidiendo algo que ningún otro rey ha pedido antes. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda cumplir con esta demanda del rey. Pero hay un Dios en los cielos. Alguien dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un Dios en los cielos que sí tiene poder. Y ese es el Señor nuestro. Así que, resumo, Dios le da a Daniel el sueño y le da la interpretación. Otro día vamos a entrar ahí, si Dios así lo quisiera. ¿Qué significa este sueño? Significa que ya Dios está revelando lo que va a ocurrir en el futuro. Dios es un Dios que revela el futuro. Dios es un Dios que conoce lo que va a ocurrir. Y Dios se adelantó para revelar los próximos gobiernos o reyes que vendrían posterior a Nabucodonosor. Si usted mira, cada uno de estos reyes
compone en esta imagen un periodo en particular. Y finalmente, uno de los detalles más importantes que debemos nosotros captar es que Dios está revelando en esa imagen, amados hermanos, unos imperios que serían de carácter mundial. Han habido muchos imperios, pero Dios reveló los que son de carácter mundial. Y dentro de esa imagen se encuentra en los pies, los 10 dedos de los pies, y ahí nos da la descripción, otro día entraremos ahí si así el Señor lo quisiera. Pero finalmente lo que quiero dejarles saber con eso es que Dios ya reveló, escuche esto, Dios ya reveló que para el mundo viene un gobierno mundial. Esos 10 pies de la imagen representan los mismos 10 cuernos de la bestia que están en Daniel capítulo 7. Y si usted va a Apocalipsis 17 conmigo, si lo quiere buscar un momentito, Apocalipsis 17, nosotros vamos a ver lo que significan los 10 cuernos. Alguien que lo busque conmigo, Apocalipsis capítulo 17. Gloria al nombre del Señor. En el verso 12, alguien que se ponga de pie lo lea, si lo tiene, rapidito, en voz alta. ¿Vamos? ¿Lo tiene? Léalo en voz alta, por favor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien, entonces, no es una interpretación mía, no puede ser la interpretación de un ministro. Dios mismo está dando el significado de esos 10 cuernos. Y está diciendo la Escritura en el verso 12, esos 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Escuche eso, son 10 reyes. Y mire lo que dice, que aún no han recibido reino. Es decir, que al final el nuevo orden mundial debe conformarse de alguna forma donde el mundo se divida en 10 regiones con 10 reyes. Y cada región va a estar, amados hermanos, bajo la autoridad de un rey de esto. Cuando esto ocurra, que el mundo va en dirección a ello, cuando esto ocurra, si usted va a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 nos dice que de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño representa al anticristo. Entonces fíjense cómo la Biblia nos comienza a decir, y Dios con mucho tiempo de anticipación le plació revelarnos todo esto para que no estemos ignorantes a los eventos que van a ocurrir en nuestro día. Porque lo peor que puede ocurrir es que haya gente ignorante, gente dentro de la iglesia que no sepa la hora que es. Porque van a ser sorprendidos cuando tenemos esta lámpara para que podamos, dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué va a ocurrir? Mira lo que va a ocurrir. El imperio que domina el mundo en este momento tiene que caer. ¿Por qué tiene que caer? Porque Dios ha dicho que se levanta un último imperio. Estos 10 reyes no han recibido reino, pero en una hora, dice, en una hora o por una hora recibirán poder junto al anticristo. Así que estos 10 reyes no han llegado al poder, pero cuando se conforme el nuevo orden mundial, estos 10 reyes llegarán al poder porque así lo ha revelado el Dios Altísimo. Así que mire, vamos en esa dirección. Si usted me pregunta, yo pienso que esto está más cerca de lo que nosotros pensamos. Gloria a Dios. Dios le bendiga esta noche. Amén.
¿Qué debe ocurrir antes de que el anticristo se manifieste? Quiero que vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vea conmigo en esta noche lo que debe ocurrir antes que el anticristo se manifieste. Está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6 y 7. Alguien que lo tenga y se pueda poner de pie y leerlo. Vamos a ver. ¿Habrá alguien? Amén. Adelante. La palabra se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Muy bien. ¿Y qué dice después de ese? ¿Uno más? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias. Entonces, fíjense lo que está diciendo Pablo. El inicuo es una referencia al anticristo. Y Pablo está diciendo, él no se puede manifestar hasta que no sea quitado de medio lo que lo detiene. ¿Lo leyó ahí conmigo? Hasta que no sea quitado de medio lo que lo detiene. Y quiero que usted pueda entender en esta noche que lo único que detiene la salida del anticristo es que la iglesia todavía está sobre la faz de la tierra. Porque la iglesia de Cristo tiene a una persona que se llama el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo le ha dado poder a la iglesia. Y la Biblia dice que aunque las puertas del infierno se levanten contra la iglesia, no pueden ¿qué? Prevalecer. Así que el anticristo no puede operar porque todavía el Espíritu Santo está trabajando en este mundo a través de la iglesia, a la iglesia que le ha dado poder. Y eso hace que el anticristo o el plan diabólico se refrene hasta que sea quitado de medio lo que lo está deteniendo. Entonces fíjense qué claro habla Pablo. Dice, y una vez sea quitado de medio, dice, entonces se manifestará aquel inicuo cuyo avenimiento es por parte de Satanás. Entonces quiero que usted sepa, amados hermanos, en el verso 9, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios del Dios. Entonces quiero que usted sepa en esta noche que el anticristo no se puede manifestar en este mundo, salir hasta que la iglesia no sea sacada. Cuando hablamos de la venida de Cristo, y esto es lo que voy a dejarle en esta noche, cuando hablamos de la venida de Cristo, mucha gente está confundida. Porque muchos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces tenemos que prepararnos para recibir al anticristo. Gracias. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces tendríamos que estarnos preparando para recibir al anticristo. La buena noticia, lo que usted va a aprender esta noche, y si pueda anotar todos esos textos que yo le voy a dar ahora, para que tenga la doctrina bíblica que nos muestre y nos enseña que la iglesia no va a entrar en la gran tribulación. Que la iglesia tiene que salir antes, ser arrebatada a los cielos, y una vez sea arrebatada a los cielos, entonces el anticristo se manifestará. Pero como estamos viendo todo este cuadro a prisa montarse, hermano, esto es como en los días de Noé. ¿Verdad? Ustedes saben que en los días de Noé
Noé, Coralia, abre esta tapita ahí. Usted sabe que los días de Noé estuvo predicando, los estudiosos bíblicos dicen que alrededor de 120 años. Dice lo que sabe. Y entonces, cuando aquella generación comenzó a ver que el arca estaba terminándose, el arca se constituyó en una señal de que el tiempo del juicio estaba cerca. Porque Dios no podía enviar el diluvio hasta que el arca esté finalizada, hasta que todos los animales estén dentro del arca y hasta que Noé y su familia subieran al arca. ¿Se dan cuenta de la fidelidad de Dios? Es decir, que Dios preparó este juicio, dio suficiente tiempo, pero Dios no desató este diluvio hasta tanto y en cuanto el arca no estuvo ¿qué? Terminada, hasta tanto y en cuanto los animales se montaran en el arca y hasta tanto y en cuanto Noé y su familia estuvieran dentro del arca. Gloria al nombre del Señor. Pero una vez aquella generación vio que los animales venían, porque Noé no los fue a buscar, Dios se los traía. Debe ser, yo lo vi ilustrado en una película, es impresionante. Ver todos esos animales viniendo de dos en dos y llegando de forma pacífica, es decir, sin resistencia y subiéndose al arca. Es decir, que estamos viendo la mano de Dios que favoreciendo lo que estaba haciendo Noé, porque lo está haciendo por instrucciones de Dios. Y toda aquella gente comenzó a ver todos aquellos animales llegar al arca. Y comenzaron a ver esa cantidad de animales descomunal. Amados hermanos, algunos estudiosos dicen que fueron alrededor de 80,000 en total aproximadamente. Imagínense qué cosa más descomunal usted ver toda esa cantidad de animales de distintas aves y todo viniendo para montarse en el arca. Es decir, que antes de Dios desatar ese diluvio le dio una señal. No solamente se predicó del diluvio, sino que Dios usó el arca como una señal para aquella generación, usó los animales como señal para aquella generación, porque ellos comenzaron a ver los animales montarse en el arca. Y una vez Noé se subió al arca, transcurrieron 7 días. Escucha esto, está en Génesis. Transcurrieron 7 días sin que cayera una gota de agua. O sea que Noé estuvo 7 días antes del diluvio ya montado en el arca. Los estudiosos bíblicos dicen que esto puede darse el significado de un periodo extendido de la gracia de Dios, porque ya está, todo estaba ¿qué? Listo y preparado. Pero aún así Dios esperó ¿qué? 7 días más para enviar ese diluvio. Y cuando al fin y al cabo se agota la gracia y la paciencia de Dios, Dios entonces envía el juicio. Y ustedes saben lo que dice la historia, ¿verdad? Que Dios mismo cerró la puerta. Yo escuchaba una ilustración de esto, amados hermanos, que nunca había pensado que pudo haber sido así, pero cuando lo escuché me llamó mucho la atención. Ustedes saben que en el arca entró Noé y su familia. Pero Noé tenía que tener más familia. Y cuando Dios cerró esa puerta, yo vi una ilustración de ese evento donde estando Noé ya adentro, ilustran cómo la propia familia que no le creyó a Noé pudo haber estado gritando: ábreme que soy tu primo, ábreme que soy fulano. Pero ya era tarde. A mí me impactó eso grandemente cuando veo eso desde esa perspectiva, como Noé allá dentro del arca y no pudiendo abrir la puerta. Muy bien pudo haber escuchado los gritos de súplica de aún de sus propios familiares pidiéndole que le abriera la puerta para montarse en el arca. Y Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entremos aquí entonces al arrebatamiento, amados hermanos.
miremos que queremos que esta noche la iglesia se afirme en la esperanza bienaventurada, es una esperanza bienaventurada, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser librada de la ira, del juicio de Dios. Y esto es consistente no solamente con los pasajes bíblicos, sino con la historia. Porque cuando lo vemos en el marco de la historia, vemos que es consistente, que Dios es justo y no le paga a todos por igual. Dios sabe hacer diferencia. Así que conoceremos el próximo evento que está en el calendario, que es el arrebatamiento, el tiempo, y entender por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Miremos entonces esto es con sonido, pero yo creo que ustedes lo han podido ver. Así va a ser, en un abrir. Eso está en 1 Corintios 15, 52. En un abrir y cerrar de ojos. Dice Pablo que seremos transformados para recibir al Señor en los aires. Qué impresionante, ¿verdad? Imagínense que aquí se te daba un culto y de momento ¡pam!, desaparecieron todos los que estaban listos y los que no se quedaron. Hello. El que se queda aquí, hermano, se va a arrepentir de haberse quedado. Mire esto, en Mateo 16, verso 1 al 4, dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo a Jesús. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Saben lo que le estaba diciendo el Señor a los que se supone que conocieran las escrituras? Al pueblo de Israel se le confiaron las escrituras. La finalidad era que las escudriñaran. Si ellos hubieran escudriñado las escrituras hablan desde, Jesús dice desde Moisés, hablan de la persona de Jesucristo. Y Dios había revelado a través de los años, a través de los profetas, aquellas características particulares que tendría el Mesías para que cuando Él apareciera en el escenario ellos lo pudieran ¿qué? Reconocer y decir: este es el Mesías, porque cumple con todas las profecías que Dios nos habló. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, vinieron donde Jesús a decirle: muéstranos señal del cielo. Si ustedes han leído la Biblia, saben que Nicodemo, siendo un doctor de la ley, se acercó a Jesús y le dijo las siguientes palabras: sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Así que no había excusa, hermano. Las señales estaban ¿qué? Ante sus ojos, y aún así estaban pidiendo ¿qué? Otra señal. Y el Señor les contesta de esta manera, le dice: hipócritas, ustedes pueden saber cuándo va a llover y cuándo no, pero no han sido responsables con la escritura. Por ende están desorientados y pidiendo señal. Hello. No pueden reconocer las señales de los tiempos. ¿Saben por qué no podían? Porque no habían dedicado tiempo a escudriñar la palabra. Y yo quiero que usted sepa que esto se está repitiendo en la iglesia de hoy. Tenemos gente dentro de la iglesia que están pasando tantas cosas y ellos están en el limbo. Ellos están desconectados de los riesgos, de los peligros, de las agendas de
de este gobierno y hablo del gobierno en general, para reducir la población. Porque una de las agendas que tiene esta élite diabólica es reducir la población. Es decir, que van a hacer un sinnúmero de actos para ir bajando matando gente y bajando la población, incluyendo el aborto y dándole apoyo a la vida licenciosa de la homosexualidad y el lesbianismo, porque dos hombres no se pueden reproducir y dos mujeres no se pueden reproducir. Pero como usted lo mira de acá, sabe que todo esto es una agenda diabólica porque se opone a lo establecido por Dios. ¿Me sigue? Si Dios ha dicho que eso es pecado y el gobierno dice que eso está bien, ¿a quién le creo yo? ¿A quién le debo creer? ¿A Dios? ¡A Dios, hermano! ¡A Dios! Si usted mira la agenda del gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, y se da cuenta que ellos se oponen a lo establecido por Dios, porque avalan aquellas cosas que Dios aborrece. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir esta así? Aquí es que está la verdad. Y usted se tiene que sumergir aquí, si no va a estar perdido. Así que el Señor les recrimina eso a ellos. Y pienso que eso está pasando en nuestros días. Miremos ahora 1 Tesalonicenses capítulo 4. Debe venirme de acá porque parece que el control está un poquito. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Esa cita habla del arrebatamiento de la iglesia. Quiero que usted sepa en esta noche que el arrebatamiento de la iglesia es un evento distinto a la venida gloriosa de Cristo. La venida gloriosa de Cristo usted la va a encontrar en Apocalipsis 19. Cuando Cristo viene en gloria y todo ojo le verá. Pero este evento es un evento para la iglesia solamente. Repito, este evento es un evento para la iglesia. Yo le llamo un evento privado, porque aquí no puede entrar nadie que no haya sido lavado por la preciosa sangre de Cristo. Cuando desaparezcan millones de personas de sobre la faz de la tierra, el mundo estará en crisis buscando respuesta a lo que ha ocurrido y traerán diferentes teorías. Una de ellas muy probable sea los marcianos o los extraterrestres o los ovnis, porque todo eso está cogiendo auge en nuestros días. Entienda, hay una agenda para engañar la humanidad. Si usted va a Mateo 24, lo primero que Jesús advierte en Mateo 24 dice que tengamos cuidado con el engaño. ¿Por qué? Porque los que están allá arriba en el poder político son instrumentos de esta élite globalista para implantar esta agenda del nuevo orden mundial. Entonces van a utilizar el engaño y ya Jesús lo había advertido. Entonces este evento que lo vamos a leer, alguien que lo lea desde allá, vamos a ver, alguien que se ponga de pie y lo lea ahí rapidito. Vamos a ver, voluntario. Gloria a Dios. Adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que advierte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mire lo que, gracias hermana, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está manifestando que hay un momento donde Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, se va a manifestar. Jesús descenderá del tercer cielo al cielo nuestro para recoger a su iglesia en los aires. Y hay un orden. Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, quiero que usted sepa que los muertos en Cristo en este momento se encuentran en un lugar de reposo en el tercer cielo. ¿Ok? Otro día explicamos eso con los detalles y con evidencia bíblica. Y los que murieron sin Cristo en este momento se encuentran en las entrañas de la tierra, en un lugar llamado el lugar de tormento. Está en Lucas capítulo 16, donde Jesús presenta la historia del rico y Lázaro. Y el rico estaba en una llama, atormentado día y noche. Después que una persona se va al infierno, no hay break, no hay retorno. Se acabó su oportunidad. Es decir, que la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de vivir conforme a la palabra del Señor, la tenemos mientras estamos aquí en la tierra. ¿Escucharon eso? Mientras estamos aquí en la tierra. Así que mire, el arrebatamiento no se sabe el día ni la hora. Ninguna persona, aunque ha habido gente atrevida que han puesto día y hora, pero Dios los ha dejado en vergüenza, porque nadie, dice la Biblia, sabe el día y la hora. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Lucas capítulo 21, que lo vamos a ver ahí ya mismo, verso 28 dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. ¿De qué está hablando el Señor? Está diciendo: cuando todas estas señales ustedes en la iglesia vean que están ocurriendo, esa es la señal que les ha sido dada para que puedan reconocer que el momento del arrebatamiento está a las puertas. Hello. La pregunta es si la iglesia está entendiendo que todas estas señales están ante nuestros ojos. Yo que estudio esto por años, yo llevo fácilmente 30 años estudiando esto. Y eran dos conferencias donde Dios me ha abierto la puerta. Y en estos últimos días venía con mi esposa, veníamos los dos comentando y diciendo: qué impresionante es. Yo le digo a ella: qué impresionante es para mí que después de 30 años yo esté viendo esto que he predicado ante mis ojos. Hermano, yo estoy sumamente impactado. Me late el corazón y digo: Dios mío, todo esto está ocurriendo ante mis... Esto yo lo he predicado por 30 años, lo he enseñado por 30 años. A veces uno está pensando que va a tardar. Y cuando yo veo todo esto en desarrollo ante mis ojos, digo: ¡wow! Me tiemblan las rodillas, ¿sabes? Porque estoy viendo todo esto cumplirse al pie de la letra. Y si la iglesia no está viendo esto, es porque está durmiendo. Es porque está entretenida, y ese es el trabajo del diablo: entretenerte con el internet, con las películas, para quitarte tiempo de oración, para quitarte tiempo de la lectura bíblica. Por santo. Y que estés desconectado de lo que Dios ha dicho que va a pasar en nuestros días, porque ya lo estamos viendo. Y este es el momento donde el Señor va a levantar su iglesia, como ustedes vieron en el video, de forma repentina. Desaparecerán millones de personas de sobre la faz de la tierra para encontrarse con el Señor en los aires. Pablo dice: los muertos en Cristo resucitan
Y luego los que estamos vivos seremos arrebatados para encontrarnos todos los aires con el Señor. Qué extraordinario, hermano. Estaremos de pie, porque en los aires no hay asiento. Dios le bendiga. Así que nos vamos a encontrar de pie en los aires con el Señor. Nosotros somos levantados para recibir, dice Pablo, para recibir al Señor. Es decir, que el Señor no nos reciba a nosotros, nosotros los recibimos a Él. Wow. Hace algo, yo tuve hace más de 30 años orando una noche la experiencia de salir de este cuerpo en el espíritu y vivir ese evento adelantado. Y de momento yo salgo, eran como las 2 de la mañana, yo estaba orando, de momento salgo en el espíritu del cuerpo y yo oigo la voz del Señor que me dice: mi siervo, se acabó todo. Ya no te tienes que preocupar por nada más. Y iba subiendo por ahí una velocidad, hermano, terrible. Pero mientras más ascendía, la presencia de Dios era tan fuerte. Y dice: wow, esto está fuerte de verdad. Y de momento volví a abrir los ojos en el cuerpo. Y de ahí Dios marcó mi vida y por eso empecé a estudiar esta palabra profética. Quiero que usted sepa que este evento va a ocurrir próximamente. Próximamente. No sabemos venir ahora, pero las señales nos están diciendo que se acerca el día. Así que dice Pablo que nosotros debemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza bendita de la iglesia. Hermano, lo que viene para este mundo es tan terrible. En otro momento le voy a enseñar lo que enseña la Biblia que viene para este mundo. Lo que viene es tan terrible. Y mire lo que dice Lucas 21, verso 28. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder. Es decir, que la iglesia todavía está aquí, en la tierra, cuando comienzan a suceder todas este cumplimiento profético. Y lo estamos viendo. Entonces lo que él está diciendo: ustedes van a estar en la tierra cuando todas estas cosas comiencen a acontecer. Pero el comienzo de todas estas cosas les va a avisar a ustedes que la redención de ustedes, que es el día del arrebatamiento, está cerca. Así que eso está aquí en este pasaje. Y ahora yo les voy a enseñar cómo Dios opera, ¿verdad? Para que usted vea en la escritura. La iglesia que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 15 al 18, es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que está tibia. ¿Me escuchó? Tibia. Y habría que definir qué es tibieza, pero lo voy a decir de una forma simple y sencilla. La tibieza puede considerarse una persona que está dentro de la iglesia, que cumple ritualmente su compromiso con Dios, pero no está en esa pasión de ese primer amor. ¿Me escuchó? Yo me sabe que hay que examinarse aquí. Porque usted va a la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo de Éfeso, y le dice: mire, léalo. A la iglesia de Éfeso, en el capítulo de Éfeso, le dice: tú eres tremenda iglesia. Déjeme leérselo rápido aquí, porque es que es importante que usted vea esto, hermano. Para que no se confunda ni piense que por lo que hacemos, debe buscárselo aquí. Apocalipsis capítulo 2, iglesia de Éfeso. Si alguien lo tiene, léalo rapidito para avanzar. Se pone de pie y lo lee. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Escuche, el Señor le está diciendo: yo conozco tus obras, iglesia. De cada iglesia Dios conoce cómo funcionamos, ¿verdad? Y le dice: ¿y conozco qué? Tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba duro, porque le está diciendo arduo trabajo. Es decir, que ellos estaban sentados, oyéndolo suave, estaban trabajando duro. ¿Qué más le dice? Y que no puedes soportar a los malos. Espérate, y le dice: y paciencia. Es decir, que había
esperado, amados hermanos, las promesas del Señor. ¿Y qué más le dice? Y que no puedes soportar a los malos. Es decir, no te has contaminado abriendo la puerta a las cosas malas, sino que has mostrado repudio, no soportas a lo malo. ¿Qué más dice? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y Y no ha- lo son. Y has probado a los que dicen, es decir, que era una iglesia cuidadosa para saber quién verdaderamente era un apóstol auténtico y no dejarse engañar. Mire todas las cualidades que tiene esta iglesia. ¿Qué más le dice? Y has sufrido y has tenido paciencia. Y ha sufrido. Era una iglesia que había pasado circunstancias difíciles. El Señor lo sabe. ¿Qué más le dice? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo a veces pienso que nosotros no cumplimos con todo eso que dice ahí. Pero esta iglesia cumplía con eso. El Señor le está diciendo, yo conozco todas estas cosas. Pero mire lo que le dice ahora. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces tenemos gente dentro de la iglesia que está diciendo, me voy con él, me voy con él. Y cuando ocurre este evento va a haber una sorpresa terrible. Santo eres, Señor. Él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde Has caído caído y y le arrepiéntete. dice, y arrepiéntete. Y esta palabra es clave porque quiero que usted sepa que arrepentirse significa que estaban en pecado por eso. Debe volvérselo a decir. Una persona que se arrepiente es porque ha pecado. Si no ha pecado, no tiene por qué arrepentirse. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor le está diciendo, arrepiéntete. Le está diciendo, el dejar ese primer amor es un pecado del cual te tienes que arrepentir a tiempo, antes que yo venga. Mire qué advertencia, antes que yo venga. Porque si yo vengo y estás en esa condición, ¿qué le dijo? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Este es el que tiene poder para poner y para quitar. Y es una advertencia, hermano, de que hay una gran responsabilidad de nosotros responder a lo que Dios, a las demandas de nuestro Dios. Dios le bendiga esta noche. Amén. ¿Se creía que esto era un paseo en barco? Gloria a Dios. ¿En crucero? ¿Que el evangelio es un paseo en crucero? Sí, porque yo a veces voy a la iglesia y yo veo gente que piensan que el evangelio es un paseo en crucero. Pero mire esto. Entonces a la iglesia de la Odisea le dice, ojalá fuese frío o caliente. Porque le dice, ojalá fuese frío, parece algo contradictorio. Ojalá fuese frío o caliente. Porque en el momento del arrebatamiento va a ocurrir lo siguiente. Los calientes se van en el arrebatamiento y los fríos se van a quedar en la tierra. Pero también se van a quedar los tibios, que son los que están dentro de la iglesia, que han caído en una vida de rutina, que no se están preparando para irse con el Señor y mirando cómo están sus vestiduras, porque la Biblia dice que el que esté limpio, se limpie más. Ah, no, hay gente que dice, yo estoy listo. Pues cuidado con eso, hermano. Porque la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces está diciendo, ojalá fuese frío o caliente, porque el frío en el tiempo de la gran tribulación, la gente que entre ese periodo, va a tener la oportunidad de arrepentirse dentro de ese periodo y echar mano de la salvación, aunque en un tiempo de gran calamidad y dificultad. Va a ser bien difícil. Y para el caliente hay oportunidad porque se ve en el arrebatamiento. Para quien no hay oportunidad, es para el tibio. ¿Por qué? Porque mire y observe las palabras del Señor. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Entonces, ¿qué puede vomitar el cuerpo? Algo que está ya adentro. ¿Me entendieron? El cuerpo vomita algo que ya está dentro, pero que le causa malestar y lo tiene que expulsar como un vómito, como un desecho. Es decir, que nadie va a comerse su propio vómito para atrás, porque eso es que un desecho. Y el Señor está advirtiendo que la iglesia tibia va a ser ¿qué? Expulsada del cuerpo, porque todos formamos la iglesia lavada con la sangre de Cristo, compone lo que se llama el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces está diciendo, yo voy a expulsar del cuerpo a aquellos que están tibios porque me causan un gran malestar. ¿Por qué le causa un gran malestar al Señor? Porque allá afuera hay gente mirando hacia la iglesia. Allá afuera hay gente mirando hacia tu vida. Y dicen, si eso es ser cristiano, entonces ahí el cristiano tibio le sirve de tropiezo al que está allá afuera. ¿Está viendo la dificultad? Por eso le causa un malestar tan grande al Señor que dice, en el momento que yo levante la iglesia los voy a vomitar. Entonces, él dice, mejor es que fuera frío o caliente. Y yo como ministro le digo a nadie que tome la opción de ser frío. ¿Por qué? Porque si usted se muere, usted está desconectado de Dios. ¿Hacia dónde va? Hacia el infierno. Pero él está diciendo eso porque en el momento del arrebatamiento va a haber gente que estaba lejos de Dios, que estaba apartada de Dios, que estaba en el mundo y que van a sobrevivir el evento del arrebatamiento, y aún cuando entran a la gran tribulación van a tener la oportunidad de arrepentirse. Miremos entonces la próxima lámina. Quiero que usted vea esto. Apocalipsis 19, le dije que es la venida gloriosa de Cristo. Y 1 Tesalonicenses 4:16 es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que vean las diferencias que hay. En el arrebatamiento, Jesús desciende del cielo a buscar a los suyos. Nos encontramos con el Señor en los aires. Dice Pablo que Jesús con voz de mando y con trompeta de Dios. Quiero que usted sepa que estas no son las trompetas del Apocalipsis. Mucha gente se confunde con esto, hasta ministros yo he escuchado confundidos con esto. Diciendo, cuando Pablo dice a la última trompeta, se está refiriendo a la última trompeta de los juicios en el Apocalipsis. No. Errado. Porque observe, las trompetas del Apocalipsis las van a sonar ángeles. Ángeles. Para traer juicio a la tierra. La trompeta del arrebatamiento la va a sonar el propio Señor. Porque dice que Él descenderá a los aires y con voz de mando, con trompeta de Dios, dará la orden para que los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos arrebatados. Quiere decir que no hay aquí armonía en pensar que esta trompeta o la final trompeta de la que habla Pablo son las trompetas que van a sonar los ángeles en el Apocalipsis, en el tiempo apocalíptico, las trompetas de los juicios. Segundo, la iglesia se encontrará con Jesús en los aires y será trasladada a la casa del Padre. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 14. Voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que la iglesia va a ser llevada ¿a dónde? A la casa del Padre. Y esto es una tipología de las bodas en Israel, porque el novio venía a la casa de la novia a recogerla en su casa y se la llevaba a la casa del Padre, donde iban a celebrarse las bodas. Y Jesús usó esa tipología
para ilustrar el arrebatamiento de la iglesia. Así que la iglesia será llevada al tercer cielo, donde está la casa del Padre. Mientras la iglesia está acá arriba en el cielo, escuche esto, mientras la iglesia es arrebatada y llevada a la casa del Padre, escuche esto con atención, mientras la iglesia es arrebatada y llevada a la casa del Padre, comienza en la tierra la salida del anticristo. ¿Me escuchó bien? ¿Por qué el arrebatamiento no puede confundirse con la venida gloriosa? ¿Dónde dejaríamos entonces a Juan capítulo 14? Porque Jesús dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Es decir, que tomará su propio cuerpo, que es la iglesia, para llevársela a la casa del Padre. ¿Por qué esto no puede confundirse? Porque en la venida gloriosa, cuando Cristo venga de forma gloriosa, que todo ojo le verá, vendrá para aplastar una rebelión que se dará en el valle de Megiddo. Y esa rebelión la propulsa el anticristo y el falso profeta. Y cuando Cristo aplaste esa rebelión, léalo, está en Apocalipsis 19, para que se lo lleve de asignación. Cuando Cristo aplaste esa rebelión, dice, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Cuando Cristo aplaste esa rebelión, Cristo viene para la tierra a reinar 1000 años. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo iría la iglesia al cielo, a la casa del Padre? Sí. La gente que enseña que el arrebatamiento es aquí, si Cristo no viene aquí a levantar la iglesia para llevársela al tercer cielo, Cristo viene aquí para establecer su reino milenial. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Muy bien, entonces, en la venida gloriosa mandará a sus ángeles a juntar sus escogidos. No se traslada a nadie porque Cristo viene a establecer su reino. En el arrebatamiento somos trasladados a la casa del Padre para ser librados de la gran tribulación. En este evento no se sabe el día ni la hora, como dijo ahorita, pero en este sabemos que al final de los 7 años, porque la gran tribulación dura 7 años, eso otro estudio de Daniel capítulo 9, que lo tenemos que estudiar otro día, las 70 semanas. Entonces, al final de esos 7 años, Cristo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y Cristo vendrá y todo ojo le verá. Esta del arrebatamiento afecta solo a los creyentes, porque solo los creyentes serán sacados de la tierra para encontrarse con el Señor en los aires. Aquí afecta a toda la humanidad porque Cristo desciende del cielo con la iglesia para reinar en este mundo y tomar control de este mundo. Si usted lo ve en Daniel capítulo 2, usted va a ver que en Daniel capítulo 2 dice que una piedra no cortada con mano de hombre golpea la imagen por los pies y la derrumba. Y que de esa piedra se formó un gran monte. Entonces lo que está profetizando Daniel es que cuando Cristo venga de forma gloriosa, terminará el tiempo de los gobiernos gentiles. Porque empieza la era mesiánica sobre la tierra. Es decir, Cristo viene a reinar sobre esta tierra por 1000 años. ¿Pregunto duda de eso? ¿Ninguna? Sí. Entonces, antes de la manifestación del anticristo, la iglesia será arrebatada para ser librada de la tribulación. Y en esta venida, Cristo viene después de la tribulación. Al final de los 7 años de la gran tribulación. El arrebatamiento da comienzo, abre la puerta para que dé comienzo a la tribulación, y esta da comienzo para que comience el reino milenial, porque Cristo viene de forma gloriosa para aplastar las fuerzas del mal, derrumbar todo el sistema de los gobiernos gentiles y establecer su reino milenial. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia grande y son dos eventos que están separados por 7 años. Lo que no sabemos es cuándo va a ser el arrebatamiento, no lo sabemos. Pero una vez ocurra, comienzan a correr esos 7 años. Muy bien.
¿Hasta qué hora tengo? Tengo como 15 o 20 minutos más. Yo voy hasta donde se pueda y si no se puede, ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿me dan 15 minutitos más? ¿Sí? Muy bien, y termino. Yo la dejo en algún punto y después, si se puede, la retomamos. En Efesios capítulo 2, verso 11 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando los gentiles, nosotros, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que finalmente de dos pueblos el Señor hará uno. Romanos 11:25. El apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que si usted lee este pasaje de Romanos 11, va a encontrar que la incredulidad de Israel es usada por Dios para alcanzarnos a nosotros los gentiles. Y Pablo ahora está diciendo: cuando se termine de alcanzar en el periodo de la iglesia a los gentiles que van a ser salvos, entonces ocurre el arrebatamiento y dice que primero entra la plenitud de los gentiles y luego viene Dios a trabajar con Israel en el periodo de la gran tribulación, que finalizará cuando Cristo venga en gloria y descienda sobre este monte, y este monte se parta en dos. Así que es algo extraordinario, se lo dejo ahí para que lo estudien. ¿Qué más dice la Escritura? Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ya sabemos que la final trompeta no es la de los ángeles de juicio, sino la propia voz del Señor. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que vamos a recibir en el momento del arrebatamiento, seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorificado que puede traspasar los cielos y llegar allá arriba sin necesidad de un traje espacial. ¿Qué más dice la Escritura? Dice en Romanos 8:22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún ella está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que la redención comenzó a operarse en nosotros el día que le dimos nuestra vida a Jesucristo. Comienza la redención, que será finalizada en el día del arrebatamiento. Así que fíjense que aunque nosotros le dimos el corazón a Cristo, estamos batallando con la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. El día del arrebatamiento eso se va, porque nos van a dar un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener lucha, porque ese cuerpo, esa naturaleza va a ser extraída y recibiremos un cuerpo glorificado. Seremos transformados, en la palabra que usa la Biblia. Efesios 1, versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, que es las arras, el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que el Señor aparezca en los aires y termine la obra de la redención, el día que Dios perfecciona lo que comenzó a hacer en cada uno de aquellos que se han separado y vive para hacer su voluntad. Amén. ¿Qué más dice la Escritura? En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia que espera a Cristo?
Despojándose de todo esto, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debemos hacer si alguien nos lastima dentro de la iglesia? ¿Quedarnos enchismados? Si el Señor viene y estamos en esa, nos quedamos. Así que nos manda a perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Juan, ya lo leí, Juan 14, verso 1 al 3, que Cristo fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Miremos entonces que la esperanza bienaventurada es el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que viene para la tierra es tan difícil. Alguien que busque Mateo capítulo 24, verso 21 y lo lea de pie. Vamos a ver. Alguien que lo busque. 24, 21. ¿Lo tiene? Léalo por favor de pie alto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Qué palabra profunda la del Señor. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. ¿Cuál no la ha habido? ¿Qué dijo? Desde el principio Desde el del principio mundo hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Mira lo que quiere decir. Si buscáramos en la historia lo peor que ha ocurrido sobre el planeta Tierra, el Señor está diciendo, ni aun eso se puede comparar a lo que viene para la Tierra. ¿Está entendiendo lo fuerte que va a ser? La gente se cree que esto es un mamey, que es un paseo, que es un cuento de camino. Y Él está diciendo, ni aún la peor circunstancia que se haya vivido, yo le podría explicar brevemente que lo peor que yo he encontrado en la Escritura es madre comiéndose sus propios hijos. Y hay profecía bíblica que habla que la gente se comerán unos a otros. ¿Qué le parece? De lo difícil que viene. Entonces, por eso cuando estamos al tanto de lo que la Escritura dice, despertamos, nos sacudimos, hermano. Y estaríamos, si estamos esperando a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Preparándonos para cuando suene esa trompeta, irnos a los cielos. Así que el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza de la iglesia es que va a ser librada de la hora de la prueba. Está en Apocalipsis 3:10. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia que va a ser arrebatada y que será librada de la hora de la prueba que viene para el mundo entero, dice la Escritura, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que por la iglesia guardar la palabra de Dios, amados hermanos, va a ser librada de ese periodo. Esa es la esperanza de nosotros. La traducción del griego de la esperanza bienaventurada es la gozosa expectativa que tiene la iglesia de que va a ser ¿qué? Librada, amados hermanos, cuando se complete la redención en el día del arrebatamiento. Miremos entonces, eso está en Tito capítulo 2, verso 13. Miremos entonces Lucas 21-28 que lo cité. Importantísimo destacar que la iglesia todavía está aquí cuando comienzan a suceder todas estas señales, y estas señales es para que la iglesia que dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué es erguir? Dice, enderezarse. Cuando ustedes vean estas señales en cumplimiento, enderezate y levanta tu cabeza, que puede ser, puede significar
que dejemos de estar mirando las cosas terrenales en el sentido, amados hermanos, de afanarnos por las cosas terrenales, de poner nuestra mirada en las cosas que perecen y que pongamos nuestra esperanza en las promesas de Dios, porque seremos librados de lo que viene para la tierra. Miremos lo que dice, esto es una palabra griega que está ahí en ese pasaje, que es cuando hay un movimiento en el arrebatamiento, hay un movimiento del interior hacia afuera, es decir, que la iglesia va a ser sacada de la tierra. Muy bien, sigo. Este pasaje lo leímos, Segunda de Tesalonicenses lo leímos, y le expliqué que el anticristo no se puede manifestar hasta que no se ha quitado de medio. ¿Quién? Lo detiene. Ahora mire cómo empieza en el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí mucha gente piensa que es un mismo evento. Y hay una conjunción aquí y se está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2, y nuestra reunión con Él. Observe que yo le dije ahorita que nos vamos a encontrar en los aires, porque Pablo le enseña así, vamos a estar de pie. En los aires no hay silla, así que nos vamos a reunir con el Señor en los aires y vamos a estar de pie. Pero la venida del Señor Jesucristo hace referencia a la venida gloriosa, que expliqué las dos diferencias, ¿verdad? Entre Primera de Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis capítulo 19, que es la venida gloriosa. Entonces miremos, amados hermanos, que este pasaje puede dar a entender que hay un evento cuando Pablo está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y puede estar hablando del arrebatamiento cuando habla de nuestra reunión con Él. Entonces le dice: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que estaba pasando aquí en esta iglesia es que ellos pensaron que habían entrado ya en el tiempo de la tribulación, y pensaron que se habían quedado y se habían perdido el arrebatamiento. Y Pablo le va a decir ahora, y le habla acerca del día del Señor. ¿Usted sabe lo que es el día del Señor? ¿Alguien sabe aquí lo que es el día del Señor? El día del Señor es una referencia al tiempo de la gran tribulación. El día del Señor es una referencia al tiempo de la gran tribulación. Lo veremos después en otra ocasión, en otros pasajes bíblicos. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, o sea, la tribulación, sin que antes venga ¿qué? La apostasía, que es lo que estamos viendo. Está ocurriendo en el mundo una apostasía, donde la gente que conoció este evangelio se están yendo con otras, abriéndose a unirse con otras creencias que no son bíblicas. Así que están apostatando de la fe, y se manifiesta el hombre de pecado, que hace referencia al anticristo. Así que el día del Señor es el tiempo de la gran tribulación, y ese día, amados hermanos, antes que llegue, va primeramente a manifestarse la apostasía, y antes de la venida de Cristo se habrá de manifestar el anticristo, que es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como haciéndose pasar por Dios, es decir, que el anticristo se va a sentar en un templo que está a punto de construirse, que se llama el tercer templo. Así que fíjense que antes que Cristo venga de forma gloriosa, la venida gloriosa, tiene que ocurrir la apostasía y tiene que manifestarse el anticristo. Y Pablo le está diciendo: no ha ocurrido todavía esa apostasía y no ha ocurrido todavía la manifestación del hombre de pecado, porque ustedes están pensando que se perdieron el arrebatamiento. ¿Ok? Así que es una explicación, y cuando sigue leyendo más abajo el pasaje, llegamos al verso 7, donde Pablo dice: porque no puede manifestarse hasta que no sea quitado de medio quien lo está deteniendo.
Así que el anticristo todavía, ellos pensaron que uno de estos reyes, el rey de aquel momento, que era un rey despótico, dictador, era el anticristo. Y Pablo le está arrojando luz de que ese no es el anticristo, porque tienen que ocurrir unos eventos para que ellos puedan discernir que el tiempo de la gran tribulación ha comenzado. Así que lo dejo ahí, ¿verdad? Lo toca así para encima. Según de Tesalonicenses 2:7, que este es el que estoy diciendo, ¿verdad? El Señor vendrá al final del tiempo de la gran tribulación, cuando ya el anticristo se haya manifestado, y dice en Apocalipsis 19, y lo dice aquí Pablo en este pasaje, cuando el anticristo se manifieste y gobierne ese tiempo, el Señor cuando venga lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y lo vemos en Apocalipsis 19, así mismo como está ahí. Vamos a ver, para ir cerrando. Génesis 19, versos 17 al 22. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, y esto es importante porque aquí estamos hablando de Lot, cuando Dios envió el juicio a Sodoma y Gomorra. Miren qué interesante. Dice que cuando Dios se movió a misericordia y mandó ángeles para ayudar a salir a Lot de Sodoma y Gomorra, miren lo que dicen estos ángeles. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron a Lot, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero más abajo le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. ¿Qué ustedes están entendiendo por estas palabras? Que el juicio no podía ¿qué? Caer hasta que el que Dios está librando haya salido. ¿Están viendo ahí? El juicio no puede caer hasta que el juicio de Dios sobre la tierra no va a caer hasta que haya salido el justo, hasta que el justo haya sido librado. Lo está viendo ahí en un evento ya histórico. Quiere decir, amados hermanos, este verso lo toqué, así estará la humanidad hasta que llegue el tiempo del juicio. Miremos, y cierro con esto, escuche bien. En 1 Tesalonicenses 1:10, el apóstol Pablo dice que la iglesia debe esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entienda, el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de juicio, del juicio de Dios para el mundo. Déjeme volverlo a tomar un minuto y explicárselo. En los días de Sodoma y Gomorra llovió fuego del cielo y Dios aniquiló toda aquella gente como parte de un castigo por su pecado. En la generación de Noé, Dios envió juicio con agua y todos se ahogaron. Tanto en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estos ángeles le están diciendo a los, no podemos avanzar y corre el monte porque no podemos hacer nada hasta que tú estés a salvo. En los tiempos de Noé, hasta que Noé no entró al arca con toda su familia, el diluvio no se desató. ¿Están viendo cómo Dios opera? Sí. Entonces, el juicio de la gran tribulación no puede comenzar hasta que la iglesia o los justos sean ¿qué? Librados. Porque el castigo de Dios no es para la iglesia. Para la iglesia que lo está esperando y que se ha limpiado y que vive en obediencia. El juicio de Dios no es para su amada iglesia. El juicio de Dios es para el hombre que no se ha arrepentido de su pecado. ¿Entendieron eso? Así que Pablo le dice, nosotros debemos estar esperando ¿a quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mírenlo aquí ahora en otro pasaje más. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. La iglesia no ha sido puesta para ira.
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo desciende a los aires y nos libera de lo que viene para la tierra. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. ¿Está viendo que la iglesia será librada de la ira? Pero esto no es para todos en general, sino para los que están preparados en el momento que la iglesia sea levantada. Hay un pasaje en Mateo 25 donde se ilustra este evento con 10 vírgenes. Y ustedes saben que la Biblia dice que 5 estaban ¿qué? Listas y 5 estaban descuidadas. Y cuando el Señor vino, se llevó a las que estaban listas y dejó a las insensatas. Cuando ellas fueron a comprar aceite a última hora, vinieron y la puerta estaba cerrada. Y el Señor le dice: yo no les conozco. Muy bien. Entonces, nosotros seremos salvos de la ira. Proverbios 11, verso 8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Evidencia bíblica para que usted vea cómo Dios trabaja. Jeremías 30, verso 9 dice, hablando del día de la gran tribulación, el día grande de Jehová, que es el tiempo de la tribulación, dice que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob. Porque en Romanos 11 le explico ahorita que los gentiles salen y entonces Dios viene a trabajar con Israel en ese periodo, porque Israel va a ser engañado por el anticristo, que se hará pasar por Cristo. En Juan 5:43 el Señor dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Así que el anticristo, Israel está preparándose para recibir al Mesías. ¿Y quién va a venir? ¿Y quién va a venir? El anticristo, que los va a engañar. Y cierro Lucas 21:36. Con este voy a cerrar. ¿Qué dice aquí? Alguien que lo lea. Vamos a ver, para terminar con ese verso. Lo dejo ahí. ¿Qué dice el Señor? Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escuche bien, él dice: velad. ¿Cómo debe estar la iglesia? Vigilante. No desconociendo las señales de los tiempos, sino escudriñando la Escritura para estar vigilante ante los eventos que están ocurriendo en nuestro día y poder saber cuán cerca está el día del arrebatamiento. Él dice: velad en todo tiempo, no en algún momento en particular, sino la iglesia debe vivir ¿qué? Vigilando todo el tiempo, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor en términos del día y la hora. Y ahora le dice: orando. ¿Estamos sacando tiempo para orar? Dice: orando para que seáis tenidos por dignos. Es decir, que el que se ve en el arrebatamiento tiene que ser ¿qué? Digno. No se va todo el mundo, sino los dignos. Y dice: de escapar de todas, no de algunas. La palabra escapar significa salir por una puerta de salida para ser ¿qué? Librado. Así que le está hablando de que viene un escape. No de alguna, de todas estas cosas que vendrán. Por eso este texto afirma que la iglesia no va a entrar en el periodo de la gran tribulación, porque la iglesia va a ser librada de todas las cosas que vendrán. ¿Y dónde va a estar la iglesia? Y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque le dije que la reunión con Cristo es en los aires y es de pie. Qué tremendo, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí porque el tiempo se me acabó. Pero espero que esos textos o lo que hemos hablado les haya ayudado en esta noche a tener una comprensión mayor
de lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta o duda antes de entregar esta parte? ¿Cómo nosotros podemos identificar los eventos que están aconteciendo geopolíticos? ¿Verdad? Con lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, o cómo usted cree que la iglesia está dormida en ese aspecto. Bueno, yo creo que parte de la iglesia está dormida. ¿Por qué creo que parte de la iglesia está dormida? Porque es algo profético. Mire lo que dice Mateo 25. Observe, cuando Mateo 25 se usa para ilustrar el arrebatamiento, el Señor dice que estas 10 vírgenes, el número 10 significa totalidad y puede ser una referencia a estas 10 vírgenes representan la totalidad de la iglesia. La palabra virgen significa que son puras y la iglesia ha sido lavada con la sangre de Cristo. Todas tienen lámpara. Lámpara es alusión a que a la palabra de Dios. Todas tienen conocimiento de que el Señor que viene. Todas tienen aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero 5 dicen, este aceite, si el esposo tarda, se nos puede acabar y se nos va a apagar ¿qué? La lámpara. Así que vamos a comprar más aceite a tiempo. En eso raya la diferencia entre un grupo dentro de la iglesia y otro. Entre gente que le está dando prioridad a lo que tiene prioridad y otros que están dejándolo para después, a última hora. Y el Señor está diciendo, los que vienen a última hora a tratar de arreglar su vida conmigo, se van a quedar lindas. Otra pregunta. Pero debe terminar esto. Entonces, termino con esto. Mire, dice, y las 10 cabecearon y durmieron. Es decir, que viene un periodo tan difícil. Si este pasaje se explica desde la perspectiva del arrebatamiento, podría estar ilustrando que viene un periodo tan difícil que todos vamos a estar extenuados y agotados porque la batalla espiritual en el mundo está ocurriendo un avivamiento demoníaco. Cada vez la sociedad le abre más puertas a lo que es del diablo. Así que a la medida que los que nos rodean estén abriéndole esas puertas, vamos a tener luchas espirituales más fuertes, más difíciles. Y si el pasaje se toma de esa manera y se explica así, está diciendo la iglesia entra en un periodo tan difícil que va a quedar ¿qué? Extenuada, pero antes de yo venir la voy a despertar. Y por eso es que se escucha una voz que dice, ahí viene el esposo. Cuando se oye esa voz, las 10 se levantan. Las 10 son despertadas. Unas para partir a la boda y otras para encontrarse con la triste realidad de que no están preparadas. Pero las 10 son despertadas. Eso es un mensaje fuerte. Ok, entonces el día del arrebatamiento va a ser un día de celebración para los que se van y de lloro para los que se quedaron. Ahora sí, dígame. La iglesia tenemos que estar preparados espiritualmente y combatir lo que estamos viviendo, ¿verdad? En esta presión que estamos teniendo a nivel mundial y más cuando ya sabemos que ya se está unificando ese gobierno, ¿verdad? Porque eso me gustaría que dijeras algo de eso. Sí, claro que sí. Aunque yo le he mencionado aquí, lo que nosotros sabemos, la Biblia nos dice, como comenzaste, que en el tiempo de la tribulación va a haber un gobierno mundial. Y desde hace más de 50 años, ese gobierno mundial se ha estado, vamos a decirlo así, se está organizando más claramente, pero en estos últimos 2 años, se ha sacado a la luz su agenda y los que han estado entendidos han podido identificar cosas. ¿Verdad? Los que no, pues porque no conocen, falta de conocimiento del tema. Pero hay gente que dice, bueno, yo entiendo que todavía nosotros no estamos en ese principio de dolores, pero estamos ya casi entrando. Yo entiendo que estamos en principio de dolores. Estamos entrando. Y voy a decir por qué opino eso, una opinión mía. Exacto. Porque Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ustedes todavía van a estar aquí y van a ver eso como una señal de que su redención está
Si han comenzado a suceder es porque empezaron los principios de dolores. Así lo veo yo. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Hay unos, ¿verdad?, que dicen que empezaron, otros que estamos entrando, pero como quiera, estamos viendo la señal. Sí, yo por lo menos uno ve siempre todo. va a haber diferencia de opinión. Sí, uno está viendo, eso es lo magnífico de todo esto, ¿verdad? Que podemos hacer ese análisis, ¿verdad? Y si estamos alertas a eso, yo pienso, ¿verdad?, que como nosotros en Puerto Rico tenemos que estar alerta como iglesia, con lo que estamos viendo ahora, con los eventos que vamos a tener políticos en Puerto Rico, con las situaciones donde se están obligando a la sociedad a que permita unas cosas que fue lo que dijiste ahorita, la homosexualidad, el aborto, porque realmente están obligando a la sociedad a que tenga esa idea como parte de sus valores, ¿sabes? De sus valores. Que lo vea como algo bueno. Como Está en Isaías algo 5:20. A lo bueno le van a llamar una imposición de malo, ideología malo. en lo que es la forma en que una cultura se maneja. Entonces, cómo la iglesia debe actuar, porque nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar orando, pero tenemos que actuar, tenemos que decir cuál es nuestra posición como iglesia, ¿verdad? Siempre lo he visto así. No podemos vivir como que aquí no está pasando nada. Definitivo. Aquí no está aconteciendo nada. Cuando sí está ocurriendo, y cuando la gente se ha dejado engañar, o sea, han sido engañados y aún diciéndole las verdades, continúan. Aún dentro de la iglesia tenemos líderes que están siendo arrastrados a la agenda globalista porque están como los fariseos y saduceos desconectados porque no pueden reconocer las señales de los tiempos. Búscame en la Biblia, es que no me acuerdo el pasaje donde dice que si el Padre, hay un pasaje que dice, le daría la comida a su tiempo. Estoy tratando de acordarme de dónde está en los evangelios. Mira a ver si lo encuentra ahí un momentito. Mire, como pastor, yo le dije a la iglesia que pastoreo lo siguiente, y esto es mi responsabilidad comunicarlo de esta manera. Yo que estudio la profecía, vi que estos eventos que han ocurrido están programados y diseñados para establecer esta agenda. Si ustedes no se han dado cuenta, amados hermanos, y esto lo voy a decir claramente porque una de las cosas que me distingue es hablar en blanco y negro. Usted puede elegir lo que usted quiere elegir, usted es libre de elegir. Porque yo como pastor le dije a mi iglesia, yo no le impongo aquí nada a nadie, usted elija lo que usted desee, pero yo tengo la responsabilidad de sonar la alarma, porque si yo estoy viendo que hay fuego, yo tengo que sonar la alarma. Y le dije, esto que está ocurriendo en el mundo es planificado. Y es planificado con malignidad, con la intención de invadir tu cuerpo con un producto que muchos profesionales de competencia a nivel internacional, no lo digo yo, lo dicen los profesionales de competencia a nivel internacional, médicos y científicos de prestigio, han dicho, no caigan en esa trampa. Pero ¿qué hacen los medios? Le callan la boca. Yo creo que usted sepa que a mí me cerraron la cuenta de YouTube. Permanentemente. ¿Por qué? Porque si estamos enseñando la verdad y estamos diciendo lo que dice la Biblia, entonces, ¿qué quiere este nuevo sistema que se está formando? Amordazar a todo aquel que lleve una retórica contraria a lo que es la del gobierno. Quiero que usted sepa, y lo puede buscar en internet, que ahora van a callarle la boca a los médicos que no están comprometidos con el gobierno, los médicos que nosotros podemos decir que bueno que hay dos voces para que nos permita a nosotros poder evaluar cada punto, porque los que están a favor están siendo apoyados por el gobierno financieramente. Quiero que usted lo sepa. Hello.
Y los otros tienen compromiso humanitario y dicen, no, por el dinero no nos vamos a vender. Y vamos a decir la verdad. Entonces, estos médicos, por la verdad, han salido. Estamos hablando de miles de médicos por la verdad, de científicos que están diciendo la verdad de lo que se está implantando. Entonces, mire cuál es la táctica de los globalistas. Ellos son conspiranoicos. Si yo predico que la homosexualidad es pecado, no porque yo lo crea, sino porque la Biblia lo enseña, dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones le darán el reino de Dios. Eso está en 1 Corintios. Y si yo predico eso, me dice, usted es un homofóbico. Yo no soy homofóbico. Por enseñar una verdad. Para que el que esté en ese estilo de vida tenga la oportunidad de saber que Dios no va a recibir a alguien que vive en el pecado. Pero no solamente la homosexualidad, habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de la idolatría. O sea que no es el único pecado. Ahí habla un sinnúmero de pecados, pero uno de ellos es el ser afeminado, que no necesariamente tiene que ser homosexual. El punto aquí, pues, sí es pecado, pero lo que estamos viendo es que nos lo están poniendo como un estilo de vida normal, que eso va a venir con otros estilos de vida y todo tiene que ver con el asunto sexual, ¿ves? Con el asunto de la sexualidad, que van a querer inculcar, eso se llama el cultural, por los medios de comunicación como lo han estado haciendo, y también por diferentes medios. Va a ser más fuerte todavía. El bombardeo va a ser mucho va a ser más fuerte. Bueno, mira cómo yo veo que viene. Las escuelas ha sido fuertísimo a través de la música, a través de las artes, a través de la letra. Pero más fuerte todavía, hay escuelas porque el asunto no es la persona que tiene esa situación, como cualquier otro pecado, Dios puede trabajar. Si se arrepiente, Dios lo perdona y lo libera y echa mano a la salvación, porque Dios no hace excepción de personas. Pero es el asunto de inculcar esa idea. De enseñarlo como algo normal. Y ahora lo que es las personas transgénero, que si tú piensas, porque ahí, bueno, tú que eres psicólogo, las personas que tienen este pensamiento de disforia de género, que eso es una etapa en la vida de la persona, pero después la persona cae en sí, no, yo sé quién soy, ya sé cuál es mi identidad. Entonces, cogen a esas personas jóvenes, ¿verdad? Un niño que, como dice mi papá, no sabía todavía limpiarse bien, ya tú sabes, y entonces, sí, puede ser eso, y te ayuda y el gobierno financia las operaciones y todo eso, y después cuando la persona cae en cuenta de su identidad biológica, ya no puede dar reversa. Inclusive están prohibiendo que los psicólogos o consejeros le den ayuda psicológica a la gente que quiere dar reversa. ¿Te das cuenta cómo el sistema está bloqueando y todo el dinero? O sea, no es el asunto de que la persona no reciba el perdón. Sí, Dios lo perdona si se arrepiente, pero es el mecanismo de esa agenda global que se llama la Agenda 2030, que lo que está es llevando a todas las culturas a que tengan una sola ideología de manera de vivir. Si se está uniformando el mundo con estas políticas globalistas, con la finalidad de que todas las naciones se acoplen a lo que son estas políticas de lo que va a ser ese gobierno del anticristo. Y se están implementando una serie de cambios a través de la OMS, que todos hemos escuchado aquí la OMS, una de las estrategias de la OMS, que es que solicitó que hace un tiempo atrás que alrededor de casi 200 países le cedieran la soberanía en el campo de la salud. Escuche esto. El gobierno de Puerto Rico es uno. Entonces el gobierno de Puerto Rico puede decir, nosotros, el Departamento de Salud de Puerto Rico no va a tomar la decisión, la va a tomar la OMS. Vamos a seguir las instrucciones que la OMS nos diga. Entonces mire cómo uniforman a todos los países con eso se llama una organización supranacional, que está por encima de las autoridades políticas de cada nación. Por lo tanto, esta entidad que es la OMS estaría acoplando a todas esas naciones bajo una sola política de salud, y para eso los gobiernos le tienen que ceder o abrir la puerta a que ellos tomen el poder en ese tema.
Y eso se está negociando ya. Hermano, eso se está negociando ya. ¿Qué va a pasar? Que cuando eso se establezca, entonces quien va a determinar la política salubrista en todas estas naciones va a ser la OMS. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es el siguiente. Que si hoy en Puerto Rico hay un gobernador y al pueblo no le gusta, tiene a través del voto democrático, tiene la forma de sacarlo. Pero la gente que está en la OMS no la elegimos nosotros, ni podemos sacarlo de ahí. Así que lo que ellos determinen y las políticas que sigan, el que esté de turno gobernando va a decir, eso no es problema mío, porque yo no tomé esa decisión, la tomaron arriba. Entonces, ¿cómo bajamos esa gente de arriba? No hay forma de bajarla, porque no hay no hay un mecanismo democrático del voto para poder determinar quién va a ocupar esa silla. ¿Y cómo llenan esa silla? Pues se llenan porque la élite globalista pone ahí a quien le conviene y va por lo que se va a establecer. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ver que, amados hermanos, tenemos que despertar porque se están estableciendo estas políticas. Y mira lo que yo quiero decir. En la iglesia que yo pastoreo le dije, el cuerpo mío, yo no sé qué usted va a decidir. Ella no, hermano, yo no sé qué usted va a decir, pero mi cuerpo no le pertenece al gobierno. La Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que en mi cuerpo voy a decidir yo qué se pone en este cuerpo. No lo va a decidir ni el gobernador, ni la OMS, lo decido yo y voy hasta las últimas consecuencias. Porque mi cuerpo yo no voy a dejar que el gobierno determine lo que se va a poner aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es mi posición personal. Después de la suya, esa es la mía. ¿Por qué? Porque si yo cedo la presión del gobierno y le digo al gobierno, pues yo me voy a someter a lo que tú quieres, ya el gobierno y la política del anticristo sigue ¿qué? Avanzando, porque ya tu cuerpo va a estar invadido por la sustancia o el producto que ellos quieren que tú tengas dentro de tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, miremos lo que está pasando ahora en el mundo. Cómo gente joven se cae muerto de golpe. Y el aumento de la mortalidad, ahí tengo una noticia para sacarla por el programa en España. Se ha disparado la mortalidad terriblemente. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Ok? Y cada uno de ustedes tiene la prerrogativa de tomar su decisión. Yo no puedo decidir por usted, ni por usted, ni por usted. Yo decido por mí. Yo estoy alerta para saber lo que yo voy a hacer. Pero yo decido por mí. Pero yo doy la voz de alerta a la iglesia. Como pastor le doy la voz de alerta y digo, esto está pasando, despierte. Lo que hay es esta trampa. Y si alguien quiere ir por ahí, pues esa es su decisión. Yo no puedo hacer nada más. Respetarle su decisión. ¿Está bien? Pero mi responsabilidad es dar el sonido de advertencia. ¿Tienes el texto? Rapidito. Salmo 145. No, Salmo, pero léelo. Salmo 145, 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. No, déjame buscarlo aquí rapidito. ¿Alguna otra pregunta en lo que yo lo busco? Ella tiene